Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da que todos los sábados nos acompañen a las 12 del día con gente con mente privilegiada que nos comparta todo su conocimiento. Entonces, bueno, hoy no va a ser la excepción y queremos antes invitarlos a que se unan a nuestra comunidad de WhatsApp al teléfono más 52, si es que viven fuera, 5618 49 9663 56 18 49 96 63 para que podamos resolverles todas sus dudas y que quieran hacerle a nuestros invitados o lo que ustedes quieran, pero se van a enterar de todo lo que pasa aquí en Conócete, porque mucha gente no tiene aplicaciones o les da flojera. No, pues rápidamente pongan este teléfono y ya les va a llegar toda la comunicación de Conócete. Sí, bueno, ahí les van a dar el link de la comunidad Conócete. Ok. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy ameno, pero principalmente vamos a aprender muchísimo sobre el mundo de las neurociencias. Van a ver qué invitadazo. Vamos a tener a un invitado con una mente brillante, el cual nos va a ayudar a descubrir los secretos de nuestras emociones, como por qué sentimos amor, envidia, angustia, gula, deseos de venganza. Pero también vamos a aprender cómo se pierde la memoria y se anuncia el Alzheimer. Que eso digo, Dios mío. ¿Por qué olvidamos las cosas? ¿Cuánto dura un momento de rabia o de tristeza? Y muchos temas más. Como ven, el programa va a tener muchísimo contenido muy interesante, por lo que tengan pluma y papel a la mano, porque nuestro invitado, no saben, o sea, explota conocimiento. Entonces, pero antes quiero saludar a Adelaida para que nos presente a nuestro invitadazo. Hola, Andrea. Hola a todos. Qué bueno que están con nosotros. De verdad, estamos muy felices el día de hoy, porque además, aparte de tener un invitado de lujo, es gran amigo de nosotros, ha estado muchísimas veces aquí en el programa y bueno, lo voy a presentar por sus credenciales, pero no necesita presentación. Él es Eduardo Calixto, médico cirujano y doctor en neurociencias. Obviamente tiene miles de posgrados, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, investigador, bueno, de todo, pero sobre todo autor de muchos libros, sí, como el Neurotweet, y este último que es 100 lecciones de neurociencias. Bienvenido, Eduardo, qué bueno que estés aquí. Es un verdadero honor, un privilegio, muchas gracias. De verdad yo disfruto mucho y feliz de estar aquí con todos nuestros amigos que nos están escuchando. Sí, bueno, gracias. Toda nuestra audiencia de todo el mundo que te escucha y pregunta. Siempre nos dicen qué padre estuvo el programa, así es que gracias. A todos ustedes nuevamente tenemos a Eduardo con nosotros para que nos hable hoy sobre esas lecciones asombrosas de tu cerebro. Oye, pero ¿qué te parece que primero pongas es la base? ¿Qué es la neurociencia? En palabras sencillas para que la gente, ¿qué estudia la neurociencia? Es una rama de la ciencia que utiliza a su vez a diversas estrategias, psicología, neurología, medicina, matemáticas, física, todas en el común denominador de estudiar al cerebro y hacer cuantitativo lo que el cerebro nos indica. Es decir, quitar todo lo que no sea ciencia, todo lo que sean ideas, etcétera. La neurociencia es el estudio específico de todo lo que hace el cerebro, explicando a través de cómo lo hace, por qué lo hace y las consecuencias. Entonces tenemos neurociencia aplicada, neurociencia clínica, de tal manera que es todo el acercamiento hacia el cerebro, todo lo que queremos preguntarle al cerebro a través de la neurociencia. Entonces un psicólogo está haciendo neurociencia, un médico que está estudiando el cerebro está estudiando neurociencia, así que es todas las estrategias que estudian al cerebro y que pueden hacer lo mismo aquí y en cualquier parte del mundo a través del método científico, sacando conclusiones. Okay. Que además está basado o existe desde que se inventó el escáner y podemos ver el cerebro vivo, ¿no? Porque antes solo era en disección. Y sí, ahí podíamos hacer intuiciones, pero desde Santiago Ramón y Cajal, que se adelantó a sus tiempos, él decía, hay una liberación de neurotransmisores y hay un espacio entre neuronas. Y Camillo Golgi en Italia le decía, el español no sabe lo que está diciendo porque las neuronas se unen unas con otras porque es un tejido. Y a los dos les entregan el premio Nobel. Cajal no sabía que se lo había entregado a Golgi y se pone a gusto y dice, por fin le gané. Y cuando le dice, maestro, también se lo dieron al otro. Entonces, los dos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la ciencia les diera a los dos la razón, específicamente porque los dos tenían la razón. Así que la neurociencia viene desde mucho tiempo atrás, pero en especial con los españoles que nos dieron esto, y que cuando viene la Guerra Civil Española, salen de España y nosotros recibimos en México a la gran mayoría de ellos. El otro país que recibe esto es Argentina y además Brasil, pero fuimos
por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, reciben a estos investigadores y hoy tenemos un avance muy grande en América Latina de neurociencias desde México Gracias a esa inmigración. por esta migración que vino de España y que hoy podemos decir tenemos esa tradición española del estudio del cerebro. Oye, wow, ese dato Sí, no lo sabía. sí, muy- Qué muy maravilla. interesante. Oye, Eduardo, y a ver, bueno, sacamos, Adelaide y yo, de las Sí. lecciones, de las 100 lecciones que Sí. tiene tu libro, que son miles, y de verdad se los recomendamos porque está muy fácil de leer, muy práctico, muy cortito, o sea, cada lección. Entonces se te queda, o sea, Sí. como que lo reduciste muy bien. Gracias. Pero, por ejemplo, una que nos llamó mucho la atención es, ¿qué tan cierto es que cualquier enfermedad empieza en el intestino? Mucho. Tengo que decir que la manera como nos adaptamos a la cotidianidad depende del 85% de los neurotransmisores que se sintetizan, sus precursores, en la microbiota intestinal. Y estoy hablando del intestino grueso, porque el delgado está relacionado con la digestión y absorción. Pero el intestino grueso, que uno dice, ay, esa es la última parte del intestino, pareciera que es de las más importantes, porque prácticamente todo el triptofano que se va a convertir en serotonina y toda la tirosina que se va a convertir en dopamina, noradrenalina, adrenalina, pues prácticamente viene de estas bacterias que están ahí adentro. Entonces resulta que de manera muy importante ahora conocemos que si nosotros tenemos un cambio en esa microbiota, impacta directamente en nuestro estado de ánimo. Pero te puede dar un Alzheimer, un Por Parkinson. ejemplo, fíjate, nada más con eso puedo decir abiertamente que, por ejemplo, para el Parkinson, que viene esta historia, ¿de dónde viene? Pues son, por ejemplo, cambios específicos de metabolitos. Y está toda la teoría relacionada, si bien con datos, algunos genes, con cambios de venenos metabólicos que desde la microbiota no pueden ser detectados o se cambian y entonces pueden generar cambios ahí arriba en el cerebro. Y la otra, nada más basta esto recordar, muy interesante, que prácticamente el Alzheimer, la proteína que inicia el Alzheimer, se genera en una disbiosis, es decir, una alteración del intestino. Da parecer que el Alzheimer empieza en el intestino y no en el cerebro. No es cierto. Entonces, habrá que voltear y decir cuántas veces evacuamos a la semana, qué hacemos continuamente con lo que comemos, qué tipo de dietas hacemos, porque desde ahí viene el problema. Uno se queda pensando, no, a ver, espérame, pero ¿por qué? Dime la manera como lo hace. La membrana que separa la microbiota del intestino con la sangre es prácticamente un 85% de sus componentes con respecto a la membrana hematocefálica. Esto implica claramente entonces que las dos membranas se están viendo de manera que hacia distancia ¿son iguales las dos son membranas? prácticamente iguales, o sea, casi el 85% de las proteínas que estamos absorbiendo en el intestino son las que están pasando al cerebro y están detectando este control de calidad. Por eso un golpe en el cerebro, una alteración, un edema cerebral en menos de 48 horas altera la maquinaria intestinal y cómo el problema intestinal altera nuestro estado de ánimo. Así que habrá que analizar que hoy tenemos una relación muy importante entre nuestro intestino y nuestro cerebro, más estudiada de mejor forma. Igual Oye, y podrías el decir otro del día- Parkinson y del... Y del Parkinson, fíjate, y lo menciono en las 100 lecciones que les digo, oigan, pues todos tenemos derecho, o sea, después de los 38 años, a perder 5,000 a 15,000 neuronas todos los días. Ojo, uno se queda pensando, doctor, yo quisiera que fuera menos, pues coma mejor, descanse más, haga cosas nuevas, lea, diviértase, de verdad desconéctese de lo que hace cotidianamente, tenga actividad sexual, tenga orgasmos, mira hasta dónde viene eso, pero también viene un punto muy importante. Con todo esto, se queda uno pensando, a ver, doctor, ¿y qué pasa si yo empiezo a detectar cosas? Cuando uno anda cansado, no se acuerda uno del password, no se acuerda dónde dejó el coche, no se acuerda de si pagué o no pagué. Sí. Oye, ¿cómo se llama esta estructura que está entre el cuarto y el cuarto? Se llama puerta. Sí, ¿te acuerdas? Eso es cansancio. Cuando te digo, ¿cómo se llama esta estructura? Puerta. Y se te queda viendo así, puerta. No me acuerdo. Ese es un dato de Alzheimer. Eso quiere decir que ya hay una alteración más fuerte. De estos primeros datos que hoy ya podemos identificar
que la muerte neuronal que está siendo masiva en el Alzheimer, a veces ni siquiera la detectamos y nos damos cuenta ya cuando altera mucho ya la memoria. Oye, y ahorita que estás diciendo que el Alzheimer y muchas enfermedades empiezan en el intestino, el otro día una doctora mía, la de las hormonas, Irma, me dijo, hazte un estudio para ver qué alimentos le caen mal de DNA. Y la persona que hace esos estudios me dijo, ¿por qué no mejor te hago uno de macrobiota para que sepas cuál es la macrobiota? Sí. ¿Cómo? Me dice, sí, porque con eso ya te pueden complementar y acomodar. Entonces sí vale la pena regular la macrobiota del intestino. Que es algo tan simple. Perdón por lo que voy a decir, si alguien está comiendo, le pido 1000 disculpas en este momento, por favor. Respire profundo, yo le diría abiertamente, se hace un coproparasitoscopio. Y ahí se ve toda la serie. Hay una bacteria que no debería estar, ¿sí? Podemos hablar del Helicobacter pylori, por ejemplo, que no debería estar, la cantidad de coli que no debería estar por el 5%, pero también el Clostridium. El Clostridium debe estar en menos del 1%. Si hay más Clostridium en estas condiciones, entonces estamos hablando que ya hay una disbiosis, la microbiota no está bien. Nada más el 1%, imagínate cómo cambia. Reitero, si está comiendo, por favor, aguánteme. Resulta que hoy podemos hacer trasplante de materia fecal. Ajá, sí, ya hemos escuchado. No, espérame, no. Hay personas que tienen o depresión o alteraciones o una situación de no puedo más, pareciera que los medicamentos no me están ayudando. Voy con mi hermano, mi hija, mi mamá, mi marido, pero que tengamos una cercanía específica, que compartamos cierto tipo de genes. Me regala un poco de popó, se prepara esta. Sí, qué cosa, ya se lo pone en una sonda, se hace la liberación de esta popó, entre comillas, está preparada, y esta coloniza nuestro intestino. En cuestión de 72 horas, el proceso puede mejorar muchísimo. Y tú platicaste sobre la microbiota que se encuentra en la vagina. En la vagina de las mujeres. Uno estaría pensando, oiga, doctor Calixto, ¿de qué les pasa a los médicos o a los científicos que se ponen a estudiar? Es importantísimo. ¿Y por qué lo hacen? Le digo, no, pues es que es fundamental. Hay una cantidad de bacterias, si ustedes se dan cuenta, hay una microbiota en la boca. Claro. Y cada vez que nos besamos, usted tiene el hábito ese raro de besar a alguien en la boca. Y cuando usted está intercambiándose ahí secreciones, los líquidos corporales a través de la saliva, déjeme decirle que usted está cambiando casi 20,000 tipos de bacterias. Está retando a su sistema inmunológico. Entonces besarnos es buenísimo, pero buenísimo porque fortalece el sistema inmunológico. O sea, besar a muchas gentes no es moralmente adecuado, pero biológicamente tiene una necesidad de ser y un proceso en donde estoy haciendo más anticuerpos. Pero por otro lado tenemos una microbiota en la piel y tenemos una microbiota en la nariz y por supuesto se tiene una microbiota en la vagina, la cual es fundamental y mantiene un pH alrededor de 5, 6, es decir, es discretamente ácido y con esto es una barrera natural para que cualquier otra bacteria que quiera entrar no entra y tiene que estar específicamente controlada. Allí en especial hay un bacilo, es una bacteria que le llamamos bacilo de Döderlein. Este bacilo tiene una relación directa con los niveles de estrógenos de una mujer. Por eso cuando viene la menopausia, este bacilo se viene para abajo y la empiezan las infecciones. Se genera infecciones o aquellas niñas que todavía no tienen su menstruación. Entonces, la importancia de tener estrógenos, pero también al mismo tiempo esta bacteria. Entonces, no se trata de quitar todas las bacterias y diga, ya estoy limpia. No, espérame, hay una bacteria que tiene que estar ahí y es necesario mantenerla. Y, por supuesto, la alimentación, el descansar y, por supuesto, una higiene adecuada mantiene esta y los bacteria. Probióticos, ¿no? Y bueno, y ahora necesitamos esto que es los probióticos, que son las bacterias, y los prebióticos, que es lo que comen las bacterias. Exacto. Y entonces la necesidad de tomar probióticos y prebióticos se hace fundamental en la vida de cualquier ser humano. Pero a ver, hablando sobre este tema, ¿ves que cuando tienes te enfermas te dan antibiótico, un antibiótico? Entonces, el antibiótico borra toda la microbiota. Entonces, ¿cuándo tienes que tomar los probióticos? O sea, ¿es durante el tratamiento del antibiótico o después del antibiótico? Se hace muchísimo más necesario después. ¿Por qué? Depende del antibiótico. Hay antibióticos que son tremendos, les decimos así a los que son de amplio espectro. Pero bueno, porque el foco infeccioso también eso ameritaba. Y normalmente utilizamos los médicos 7 días, por ejemplo, de tratamiento. Algunos tratamientos pueden durar hasta 15 y algunos, digamos, ya justificados un poquito más. Pero en términos generales, después del día 7,
el médico ahora tiene que estar obligado a decirle, oiga, cómprese esta pastilla, esta tableta, donde ya está la cantidad de probióticos y prebióticos en algunos ya necesarios, y entonces ya está medido. Entonces en el mercado hay una gran cantidad y vienen desde las gomitas de sabores hasta los que ya son cápsulas, pero se hace necesario para muchos pacientes, en especial para aquellos que están en los extremos de la vida, ¿no? Nada más para que vean la importancia que esto tiene con el cerebro, que uno diría, pero a ver, espérame, Calixto, ¿y esto qué tiene que ver con el cerebro? Los niños que nacen por cesárea, los niños que no son amamantados, no fueron expuestos a las bacterias, a la bacteria de mamá. Y entonces la proclividad de tener, por ejemplo, en este caso, de expresarlo, no es una patología, pero sí es una diferencia de cómo es un cerebro de los normotípicos, como nosotros que estamos ahorita aquí sentados, es el autismo. Hay una relación muy importante entre el cambio de la microbiota y la persona que tiene autismo. Por eso la alimentación ayuda a los niños autistas. Exactamente, y los probióticos y prebióticos disminuyen mucho de estos datos de autismo. ¿Qué tal? Qué interesante. Sí. Me gusta que estamos regresando al holístico, ¿no? A que los neurólogos se preocupen por el intestino y los que la información que nos da, ¿no? Y que dice uno, ay, oiga doctor, ¿y por qué si tomo tanto antidepresivo tengo estreñimiento? Porque la serotonina en el intestino disminuye la motilidad intestinal. Y voltea alguien y me dice, bueno doctor, yo estoy un poco más triste porque tanto antidepresivo también me disminuye mi deseo sexual, y eso es real también. El incremento de serotonina disminuye el deseo sexual. Entonces son muchos de los elementos que tenemos que tomar en consideración y explicárselos a las personas que toman estos medicamentos. Claro, para entender por qué. Ok, es que tenemos muchas preguntas, pero o sea, bueno, vamos a lo de dopamina, oxitocina, yo me quiero entender acerca de todas estas los neurotransmisores, ¿no? Su importancia y que sí puede explicar a cada uno para qué sirve y o sea, los 4 importantes, ¿no? Bueno, vámonos por los más. Dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina. Sí, por supuesto. Va. Los neurotransmisores son derivados de aminoácidos, son estructuras muy pequeñas y su vida media son aproximadamente de segundos, no duran ni siquiera minutos. Entonces ve usted la capacidad de estar liberando un neurotransmisor que está atrás de una conducta. Uno de los que nos ponen emotivos, que nos hacen perseverar y que nos hacen tener atención es la dopamina. Cuando uno obtiene lo que uno desea, lo disfruta uno, pero desafortunadamente la dopamina desensibiliza. ¿Qué quiere decir? El fenómeno de lo ya obtenido, ya cuando lo tengo ya no me parece tan hermoso. O sea, cuando ligas, como cuando la quieres, pero ya que llegó a tu vida 3, 4 años después se acaba el enamoramiento. La dopamina nos quita lo lógico, componente y objetivo. Discúlpenme ustedes, pero si no hay locura, no es enamoramiento. Entonces, la dopamina te quita frenos. La ves más guapo, lo ves más guapo de lo que es y le crees todo. Entonces, 4 años después disminuye la dopamina, porque la dopamina es el sistema también que se activa con las drogas. Por eso, mucha dopamina mata neuronas. Y por eso te enganchas en una relación. Por supuesto, y a veces son tan tóxicas y los fenómenos que esa toxicidad significa que liberas demasiada dopamina y termina matando neuronas. Por eso no hay felicidades largas. Por eso las felicidades son a corto plazo. O sea que eso que dicen que la hormona mata la neurona, totalmente. No piensas cuando escoges galán a través de dopamina metida en esto, ¿no? Endorfina. La dopamina es culpable de la pareja que tienes. Pero uno dice, entonces es bueno o malo, depende, hay que saberla modular. Por otro lado tenemos a las beta-endorfina, en especial la beta-endorfina, que es la precursora de todos estos opiáceos, que está relacionada con el dolor. Entonces cuando uno dice, doctor, entonces después de que te duele algo, sientes un cierto tipo de placer. Discúlpenme ustedes, pero cuando alguien llora por un amor o una situación de qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Y te empieza a salir la lágrima y tú dices, pero ya te volviste a acordar de aquel o de aquella, y tú dices, pues sí, ahí viene el punto. ¿Por qué te acuerdas? Te duele tanto y pareciera que lo disfrutas, porque si lo disfrutas. Ay, no. Se libera beta-endorfina. Discúlpenme ustedes, pero nadie en su sano juicio diría, yo me quiero generar un dolor para sentir placer, y todo lo hacemos y se llama picante. Entonces, cuando comemos picante, activas el dolor y ¿qué hace el cerebro en consecuencia? La beta-endorfina, y entonces estás llorando, ¿sí? Ahora con el pozole que acabas de poner, y estás, oye, está riquísimo, pero tienes hasta el moco ya flor de piel, y te dicen, te sirvo más, por supuesto. Y en ese momento, habría que darle premio Nobel a aquel que le puso chile a los dulces.
Entonces, no voy a decir la marca, ¿no? Pero es como Miguel en chiquito. Entonces, a los niños se lo pasan comiendo esa cosa ¿Y que es quieren que más? picante. Y sí, y entonces te das cuenta que si le ponemos picante al dulce, el dulce libera dopamina y el picante beta-endorfina. Entonces, imagínate. Un cóctel y se hace adicto el niño a Maravilloso. eso. Las ¿Y eso mismo pasa con las beta-endorfinas. lágrimas? Que dices, cuando lloras. Sí, No, por eso sí supuesto. yo Es un liberador de beta-endorfina. no puedo entender. Pero sí sientes una paz. Después de que lloraste, Claro. sientes una paz. Supuesto. Bueno, cuando lloras, no, pero... Espérame, aquí viene el punto. Aproximadamente 18 o 20 minutos después de llorar, te sientes más tranquilo, pero te puede dar más hambre, pero ya no discutes de la misma manera. El llanto es la única emoción que al detectarla, si tienes un buen estado de salud mental, tranquilizas y hablas de diferente forma. Cambias la prosodia. Y entonces le dices, discúlpame por lo que te acabo de decir, perdóname, no te quiero ver llorar. Pero aquí viene el mal enganche, ¿no? Como lo decimos en el libro. Te dice la gente, no llores, cuando es en realidad el momento Lo de que decirlo. tienes que llora. Llora. Saca. O cuando te Llora estás para enojando, equilibrarte. ¿verdad? No te enojes. Espérame, pero ¿por qué me pides que no me enoje? Lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros no interpretamos adecuadamente el llanto y la manera como estamos discutiendo. El concreto, entonces la endorfina es el que da que el enganche y la necesidad de estar con una situación. La oxitocina es una hormona que ahí es la que genera el apego a las personas. Con oxitocina digo la verdad, con oxitocina te perdono más fácil. Con oxitocina digo, eres parte de mi vida, ¿sí? Finalmente, de estos neurotransmisores está la serotonina, que es la que mantiene el estado de ánimo y el que me permite poner atención selectiva. Con serotonina yo veo la vida bien y también de alguna manera serotonina me hace sentirme mejor. Por lo tanto, estos son los 4 básicos. Ya de ahí abajo tenemos muchos más. Noradrenalina, que te ayuda a poner atención, acetilcolina, que te hace aprender, y por supuesto otros neurotransmisores como el glutamato y el GABA, que activan o inhiben, ¿sí? De acuerdo a lo que estés haciendo Y cotidianamente. todas esas se producen en el intestino. La gran mayoría de los precursores. Okay, los precursores. Y entonces cuando llegan al cerebro uno se queda pensando, oye, entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos intestino? Tendríamos un grave problema. Tendríamos que estarlos obteniendo tal vez de otra manera, pero necesitamos el alimento y la manera como estamos consumiéndolos. Pero, y a ver, tengo un familiar que no tiene intestino grueso. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué? Tenemos que tener una importante aplicación de estos probióticos y prebióticos y evidentemente un cuidado muy fuerte de estarle dando algunas sustancias que a su vez procuren darle estos de manera exógena. Pero a ver, Eduardo, te tenemos que exprimir. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de un cerebro humano? ¿Qué lo hace humano? Lo hace humano, primero, que tiene el mayor número de neuronas. En promedio tenemos 86,000 millones de neuronas. Es un cerebro con una capacidad de conexión. O sea, tener las neuronas no significa que no estén conectadas todas y tenemos esa capacidad de conectarlas. Okay. Además, tenemos una capacidad muy grande de cambiar nuestro metabolismo de acuerdo a la emoción que tenemos. Okay. Entonces, hay emociones que más gastan energía. Por ejemplo, el llanto, el miedo, es lo que más gasta energía. Y lo que menos gasta energía en el cerebro es la risa. Por eso utilizamos menos áreas para reírnos, pero para llorar, le damos, pero el recuerdo, la interpretación, el dolor, el proceso memorístico. Entonces, no todas las emociones gastan la misma energía. Nos hace humanos el entender que un día nos vamos a morir. Uh-huh. Ninguna otra especie lo entiende. Okay. Muchos de, por ejemplo, mamíferos cercanos a nosotros entienden el fenómeno de la muerte, pero no saben que les va a tocar, como que lo ven extraño y dicen, se murió. Se murió, ¿no? Los elefantes pueden estar juntos. Sí, hacen su velorio. Exacto, y hacen un rito ahí cercano y se van. Por ejemplo, hay mamíferos cercanos, los homínidos más cercanos, entienden que algo sucedió, pero que ya no está igual que antes y que eventualmente hacen cierto tipo de cobertura sobre ellos, pero el humano sabe lo transitorio que es la vida. Uh-huh. Y entonces esta preocupación nos hace diferentes y esta interpretación y el proceso que incluso nos hace más inteligentes que la corteza prefrontal, es la corteza que sigue conectando neuronas aún y a pesar de que tengamos 80 o 90 años. Por eso una persona que se está cultivando, que sigue aprendiendo, que sigue hablando y que habla diferentes idiomas y que sigue viajando, dicen, no, bueno, ¿qué tiene el abuelito? Que no se le olvida nada, y voltean y dicen, bueno, pues es que tiene una gran capacidad de integrar esa zona cerebral. La gran mayoría de las personas mayores ya no se ríen tanto, pero tienen una gran experiencia. Y los que son jóvenes se ríen mucho,
pero tratan de ver la vida con sus ojos inocentes. Esto solamente lo tiene el ser humano, que a lo largo de la vida nos quita la risa, pero nos da la madurez, y que eventualmente se llama corteza prefrontal. Tenemos unas hormonas maravillosas que nos hacen ser diferentes en diferentes etapas de la vida, pero al mismo tiempo nos van modulando de alguna manera para tomar decisiones. Entonces, el ser humano tiene un cerebro increíble que si lo supiéramos realmente conectar y conservar, ya sé que van a decir, ¿qué hacemos? Pues claro, duerma mejor, no le ponga alcohol, no fume tanto, y ese, el doctor Moralino. No, yo nada más le digo que entre menos lo haga mejor, claro, ¿verdad? Que se quiera más, que se hable mejor, que sea más amable con usted. Hay una parte en el libro que yo lo menciono. Si usted supiera que después de los 40 años, prácticamente de las 16 horas que usted va a estar despierto, digo, en el supuesto que vamos a dormir 8 horas, ¿verdad? Sí. Hay quienes no dormimos de estas ni 6, pero bueno, vamos a decir 16 horas despiertos. La mitad del tiempo que va a durar esas 16 horas se la va a pasar solo. Uh-huh. Y entonces debería usted analizar que debería mejor vincularse con usted mismo. Hablarse a sí mismo de una manera amable. Tal vez me equivoqué, pero lo voy a hacer mejor. Y hoy trataré de hacerlo así. Y me voy a dar un cariñito. Y ese tipo de cosas ayudarían más a estarnos recriminando por qué me equivoqué, en dónde está el error, y estar en una constante discrepancia. Este es el cerebro humano, que decimos groserías y con esas podemos acabar una relación. Pero nos podemos reír todos. El cerebro humano puede hacer, por ejemplo, ver un cuerpo desnudo. A mí me encantaría, lo estoy diciendo de manera chusca, contrastando, ver a los leones, ¿no? Así de, ay, mira la leona. No, el león no hace eso, pero el humano sí. Y puede consumir. No, y además se imagina lo que hay atrás de la ropa. Además. ¿Verdad? No, bueno, compañeros, ese es el humano que tiene y que se puede hacer adicto a adicciones, digamos, desde personas hasta drogas, como no lo puede hacer otra especie. Entonces, en términos generales, tenemos el avance, porque fuimos capaces de vencer una pandemia, y hoy podemos estar afuera sin un cubrebocas, pero también somos capaces de cambiar una forma de pensar con una sola manera de hablar, y automáticamente la gente dice, ¿por qué me habló así? Somos una especie increíble y maravillosa que nos damos cuenta que a veces personas que ni de nuestra familia somos capaces de quererlos más que incluso a nuestros propios genes. Y por otro lado, nuestros genes son tan egoístas que dicen, pues necesito comer, necesito descansar y necesito tener actividad sexual. Todo eso está metido en esos 86 mil millones de neuronas, y lo digo en el libro, que pues el cerebro es el órgano que, pesando 2% de nuestro peso corporal, demanda el 20 al 25% de lo que estamos consumiendo. Esa es la maravilla de nuestro cerebro. Oye, una pregunta. Sí. El cerebro, he escuchado que somos adictos, es adicto a sustancias. Uh-huh. Podemos cambiar de adicción. Por ejemplo, sí, yo me cacho que soy adicta a conocerme, a hacer terapias, a aprender más. Es como aprender a dirigir las adicciones, lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacerte adicto a cosas buenas. Sí, ¿no? Sí. Hay adicciones y hay, digamos, cierto tipo de secuencias que nos gustan y las repetimos, ¿no? Yo le digo, yo doy clases en la Facultad de Medicina de la UNAM y les digo a los alumnos, no son míos, son de la universidad, pero les digo en el salón de clases, ustedes vienen temprano, no van a dormir, no les van a pagar bien en las primeras etapas de su vida, van a dejar a su pareja, a sus hijos por cuidar a otras personas. ¿Quieren hacer eso? Se me quedan viendo y me dicen sí, porque es un placer ayudar a otros seres humanos. Y luego voy a los hospitales y veo que el médico trata mal y digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, esa es otra cosa. Lo que tengo que decir abiertamente, un abrazo a todos mis colegas que hacen bien su trabajo, pero tengo que decirles que el médico tiene esa capacidad de generar, las enfermeras, los trabajadores sociales, aquellos psicólogos, etcétera, todas aquellas personas que hacen bien por los demás, liberan dopamina y se hace una adicción. Okay. Y entonces dicen, bueno, pues es que además me pagan, ¿no? Uh-huh. Es bonito que una persona diga, gracias a tu trabajo yo me siento mejor. Uh-huh. Y eso es uno de los grandes recursos que tiene el cerebro. Pero sí, puedo decir abiertamente que a lo largo de la vida sí podemos ir cambiando la manera como yo me voy haciendo adicto a ciertas cosas. Sí, por supuesto. Okay. Cuando alguien me decía, cuando yo tenía 24 años, yo me enojaba porque le decía, ¿pero por qué cambió? Entonces un maestro me volteó y me dijo, Eduardo, todos cambiamos y no eres el mismo. Me enseñó tanto esa manera de ver las cosas y decir, claro,
Entonces todo el ser humano está cambiando. Por supuesto, la manera de liberación de dopamina va modificándose. Pero te quiero decir algo muy importante. Cuando nosotros tenemos entre 17 a 25 años es la tasa de liberación máxima de dopamina en el cerebro. Un cerebro se ríe en promedio 300 veces al día. Nos reímos de todos. No sé si ustedes se dan cuenta. Un jovencito se la pasa viendo el celular, leyendo memes, riéndose y carcajeándose. Y tú te le y quedas nosotros viendo. amargándonos cada día más. Eso no es chistoso, ¿no? Y te lo enseña y tú dices, bueno, a toda yo ya trabajaba, pero bueno, vamos a seguir platicando, ¿no? Entonces te das cuenta. Porque una persona de 50 años solamente en promedio se ríe no más de 80 veces al día. La tasa de liberación de dopamina disminuye con la edad. Y entonces, esta es otra de las lecciones que nos da la vida. Vas a ir teniendo menos dopamina, pero vas a ser más maduro. Pero a ver, ¿Sí? yo te pregunto, yo me río muchísimo sola. Qué y a bueno. veces digo, soy súper simple, porque hay cosas... Y voy Qué en la maravilla. calle desentonando. Me acuerdo de Mafalda, desentono porque voy sonriendo y la gente no sonríe. O sea, sí lo puedes Qué hermoso, cambiar. ¿no? Sí, lo puedes Claro, cambiar. pero es Pero lo el mismo. 74% de la población de este planeta te va a voltear a ver y va a decir, ¿qué le pasa? Y me encanta cuando me ven así rara. Sí, y te vas mojando en la calle, tú esto lo vas disfrutando y la gente dice, ¿pero qué está haciendo? Sí, O sea, me tiene dijo, que caminas cubrirse. como brincando, qué Sí, chistosa. ¿por qué no? Porque estoy contenta. Porque tú tienes un proceso de aprendizaje, conectividad neuronal y plasticidad neuronal que te permite hacerlo. Esa creatividad que está en tu hemisferio cerebral derecho. Que esa es la idea, aprender a saber que, o sea, el mensaje que me gustaría dejar hoy es, sí puedes hacer algo diferente. Por supuesto. Para vivir diferente. Totalmente. Claro, aparte de alimentarte, porque ya vemos que el Claro. intestino tiene mucho que ver. Por supuesto. Oye, y otra pregunta, antes de que Andrea me mate. ¿Qué opinas de que la conciencia no está localizada dentro del cerebro? Porque nosotros nos dedicamos a expandir la conciencia, a generar conciencia. Sí creo que mucho tiene que ver con el sistema de atención, pero hay quienes, bueno, Hay una creo que sí. hay una teoría que dice que no está en el cerebro, sino que hay algo más Hay allá. retroalimentación. Yo lo diría que de nuestro propio cuerpo, ¿no? Ok. Cuando el cerebro entra en una armonía con el corazón, solamente lo va a hacer fisiológicamente cuando nos vamos a quedar dormidos o cuando nos despertamos. Es una parte hermosa de nuestro cuerpo. Después de eso, cuando estamos haciendo, por momentos el cerebro le pide más sangre al corazón y el corazón, a través de hormonas, a través de estímulos neuronales, genera un incremento en la frecuencia cardíaca y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué tomaste una decisión? Porque activé una red neuronal que va de abajo hacia arriba y entonces me activé y me motivé. Esto quiere decir que el corazón, nuestros hígados, nuestro metabolismo está involucrado también. Yo diría abiertamente que esto nace en muchas partes de nuestro cuerpo. Okay. Eduardo, Sí. ¿Cómo funciona el cerebro con las emociones? ¿Por qué sentimos amor, envidia, deseos de venganza? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Cuando nosotros tenemos actividades de varios núcleos cerebrales y estos se conectan, entonces generamos ciertos tipos de aprendizajes y hay una en especial, una estructura especial que para los neurofisiólogos es muy interesante, se llama amígdala cerebral, que es la que inicia el proceso emotivo. Pero esta no tendría ningún sentido si no tiene un recurso de memoria que tiene el hipocampo. Entonces, entre la amígdala y el hipocampo, en menos de 300 milisegundos estamos generando recuerdos, emociones y recuerdos. Nada más basta recordar que entre más emoción hay, se consolida mejor la memoria. Claro. Es muy difícil que yo te diga, oye, acuérdate qué pasó el 28 de mayo. No, y si pues tú dices, no, bueno. Pero si hay una emoción, se va a quedar, ¿no? Se queda. Y si yo te digo, ¿y qué pasó? Si te digo ahorita la fecha de nacimiento de una persona muy importante en tu vida, te puedo decir, oye, ¿por qué te acuerdas de algo que fue hace mucho tiempo y no el 28 de mayo que acaba de pasar hace unos meses? Por la emoción. Porque Eduardo no tenía ninguna emoción. Si yo le digo, resuma un día, se va a dar cuenta que va a resumir lo más emotivo. El cerebro funciona en esa magnitud. El punto es que la gran mayoría de nosotros vamos conectándole cada vez más corteza prefrontal y vamos disminuyendo la capacidad de muchas de las emociones que consideramos que ya pueden no ser tan importantes. Cuando un cerebro se enamora, activa 29 a 32 áreas cerebrales. Cuando se carcajea son 25, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se enoja pueden ser otras 29, pero de manera distinta a la conectividad. Cuando uno se pone a relajarse y empieza uno a meditar, esto se puede ir, por ejemplo, a 6, 7 áreas. Cuando una persona dice, tengo más de 20 años casada con mi esposa o mi esposo, está activando de 12 a 15. El cerebro funciona con máxima eficiencia ante el mínimo gasto de energía. Lo hace como cualquier célula de nuestro cuerpo. Las emociones son fundamentales. En un adecuado margen, fíjate, de salud mental, todos tenemos una retroalimentación y las interpretamos con una estructura que se llama giro del cíngulo. Esto se conecta entre los 7 y 14 años de edad. ¿Cómo somos hoy de adulto? ¿Cómo me comporto hoy? En términos generales, es
¿qué te dieron como límite entre los 7 y 14 años de edad? ¿Qué te dijeron a esa edad para que seas incisivo, a veces seas terco o copies cierto tipo de patrones? 7 y 14 años. Entonces la edad es muy importante de cómo lo aprendemos. La vida lo indica claramente, pero aquí regresamos a un punto esencial. La infancia no es vida, y lo digo con mucho cuidado. Si de adulto yo llevo terapia, si de adulto aprendo cosas nuevas, si de adulto tengo una retroalimentación y digo, eso sí lo puedo cambiar, entonces no necesariamente es un determinismo. Las emociones son fundamentales para que el ser humano se vaya adaptando a lo largo de la vida en diferentes formas. Voy a decir un punto muy interesante que a mí siempre me sigue así, cautivando. Todas las veces que nos vamos a dormir es un conjunto de neuroquímicos para irnos a dormir. Está ahí la anandamida, la melatonina y la 5-hidroximetiltriptamina. Que cuando se libera, es cuando te empiezas a sentir cómodo y al mismo tiempo como la sensación de que te estás poniendo más ligerito. Bueno, esta sustancia se libera cuando una persona está a punto de morir o está en estado de coma. Y entonces uno a veces sufre demasiado diciendo, es que mi paciente, mi familiar está sufriendo. Tengo que decirle que la ciencia nos acerca a entender que el cerebro está sabiendo que está cambiando el metabolismo, que está a punto de fenecer y que no necesariamente significa un sufrimiento. Así que estas sustancias están atrás de muchas de nuestras emociones y de mucho de lo que hacemos cotidianamente, y de una manera muy concreta yo le diría, las emociones son importantes, hay que saberlas entender. Por eso no le digamos a nadie, no te enojes, no, al contrario, entiendo que te enojaste conmigo. Mejor me espero 36, 38 minutos y a que se te pase, ya lo hablamos. Ya hablamos. Llórale, pero llórale de veras, pero hablamos en 20 minutos en donde ya estés un poco más tranquilo. Y esa felicidad, se oye fuerte, ¿verdad? Te va a pasar a los 45 minutos. Todos nos acordamos de lo felices que somos y no podemos reírnos del mismo chiste, de la misma manera como nos reímos la primera vez. Así que bienvenidos al mundo en donde tenemos un cerebro imperfecto, en donde quisiéramos mantener ciertas condiciones, pero no. El mismo regalo que nos dieron nos emocionó, ¿sí? El mismo balón que me regalaron cuando yo tenía 8 años me lo dan ahora. Digo, muchas gracias, pero allá hubiera sido maravilloso. Aquí ya es un poco distinto y le valoro de diferente forma. Okay. Oye, ¿y qué son las emociones? Es a ver, fíjense, porque ahora voy a poner muy neurofisiólogo, ya llegó el doctor, ¿no? Las emociones son un cambio en la actividad neuronal que repercute en el cambio de cómo se están activando, ¿sí? Grupos de neuronas. Se desconectan unas áreas neuronas para y se que se conectan activen otras, pero entonces los patrones cerebrales se hacen ritmos específicos que saltamos del ritmo. Por ejemplo, en este momento que tenemos un ritmo beta, porque estamos aplicando, lo estamos platicando, pero cuando empezamos a hablar de algo que nos gusta, esto se puede ir a ritmo gamma, como cuando escuchamos música y nos vamos a ritmo gamma y entonces se sobreactiva. Más rápido. Más rápido, claro. Y en ese momento decimos, oye, estuvo buenísima la fiesta. Porque te hiciste ritmo gamma. Cuando uno va a un concierto y sale extasiado porque se liberó demasiado dopamina, endorfina, todavía trae un ritmo gamma y uno va caminando por la calle y dice, valió la pena. Y ni cuenta te das de qué horario es, ni qué vas a hacer mañana, porque el ritmo gamma te puso así. Pero entonces primero son los neurotransmisores que generan una alteración en la actividad eléctrica y la comunicación de áreas cerebrales para incrementar la memoria y entonces fortalecer cierto tipo de aprendizajes. Pero entonces, si no hay memoria, no hay emociones. Y si no hay emociones, no hay memoria. Entonces, está el determinismo recíproco de estos. Y entonces, en especial el hipocampo dice, ¿quieres que yo me acuerde de eso? Dame una emoción. Si no me das emoción, dame se me va a olvidar. rush de estos, ahora sí un cóctel de endorfina. Pero y lo mismo pasa con el aprendizaje, ¿no? Necesitas emoción claro, para que se te quede y lo hagas experiencia. Y que puede ser bonita y a veces no tan bonita. Aquel profesor que regaña, y mañana si no se lo aprende. Sí, eso te quedó. O cuando mamá se te quedaba viendo feo, dices, ya me va a regañar. O cuando te dicen, eres la más hermosa y maravillosa de la clase porque lo lograste. En ese momento también liberaste dopamina de diferente forma. Entonces, emociones de cualquiera de los dos lados pueden involucrar este proceso. Entonces, muchas veces la mala memoria es que no te interesó el tema y lo dejaste pasar sin pena ni gloria, como una orden de tu mamá, por ejemplo. O ya estabas cansado o simplemente ya la situación de enfado también influyó. Oye, ¿y qué podemos hacer para manejar una crisis emocional? Porque aquí en la lección 27 pones eso. Sí. Primero hay que reconocer que todos los procesos neuronales se van a adaptar. Entonces es transitorio.
Yo sé que van a decir, uy, Calixto. O sea, aguántate hasta que Hasta pase. que se ¿o te qué? pase. No, tienes que reconocer primero y darte una explicación. Preguntarte por qué te enoja lo que te enoja y te está poniendo así. Reconocer que el proceso se va a modificar. Que cuando uno entra, por ejemplo, en ansiedad, uno está buscando culpables, está reverberando la información y aunque te digan lo que te digan, no cambies la manera de pensar. A ver, cuando tienes ansiedad, Sí, suceden tres ¿estás cosas. buscando Fernanda. culpables? Estás buscando culpable. O si yo te digo, a ¿De ver, qué? ¿qué traes de la edad? No, pues es que mira, pues es que el señor de la esquina me dijo tal cosa. Espera. No, y el tráfico y no sé cuánto. El y- tráfico, ¿sí? Sí, Hay sí. gente que dice, voy a venir tal día y luego el tráfico. Pues sí, no, pues se podía, pero trae una la pena y uno, hijo, el tráfico. Entonces, ansiedad, Ya buscas trae una culpables. ansiedad, ya está el culpable. ¿Quién fue? Pues el tráfico. Espérate. Pero fíjate, uno lo dejaría en el tráfico Ajá. y ahí estaría bien. Pero si ya sabes cómo está el tráfico, ¿Por qué el no culpable, sales ¿por qué no temprano? saliste temprano? Y entonces viene el proceso ansioso. Soy yo el culpable. O fuiste tú porque no saliste a tiempo. Oye, salimos 5 minutos. Pues por 5 minutos mira lo que pasa. ¿Se dan cuenta? El buscar un culpable. Estás reverberando información que le llamamos que rumiando. Sí, claro. Ay, es que pues, es por esto y por aquello y el tráfico. Ok. 20 minutos después. Pero es que el tráfico, entonces volteas y dices, bueno, ya no. Yo ya lo entendí, ya lo pasamos. Ya sucedió. Ya fue. Una hora después, el otro termina desesperándose. Oye, estás rumiando demasiado eso. Constante la idea pensante. Y el tercero es que, ok, mira, ya está esto. Plan A, plan B o plan C. Pues ya sucedió lo que tenía que suceder. Pues nos vemos la siguiente semana o se paga una multa. ¿Qué vamos a hacer? Pero a ver, Ya. yo te ayudo. Sí, pero es que, pues mejor hubiera sido que yo hubiera llegado temprano. Te regresas y dices, esa persona ya está en ansiedad porque está repitiendo otros factores. Repite el hecho de estar en una reverberancia, busca el culpable y no escucha qué. Posibles. Que se puede resolver, o sea, no busca situaciones de solución tampoco. Entonces, entender eso. Y por otro lado, cambiar la pregunta. Y eso es lo que digo en el capítulo. No es por qué, es para qué. Cuando tú le dices, fue para esto, es cuando ya te da gusto y dices, qué bueno que lo resolví. Y hoy aprendo esto. Okay. Si usted se da cuenta hoy, por la edad que tenga usted, y aunque haya sido difícil, no la haya tenido fácil, le tengo que decir que usted resuelve mejores problemas que hace un año. Y recuerde usted cuando andábamos en la pandemia, cómo andábamos. Ahora vea usted lo que hace. Resuelva, fue para aprender. Ya sé que va a decir, sí, doctor, pero perdí a mi mamá, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, perdí el negocio. ¿Para qué lo hizo? Este tipo de cosas y este recurso ayuda mucho al cerebro a encontrar mejores soluciones. Y lo que necesitaríamos encontrar es otro espacio, Calixto, porque se nos acabó el tiempo. Yo lo disfruté mucho. Yo también. No, Muchísimas podríamos gracias. quedarnos aquí. Yo creo que el 2 público horas. también. No sé, de preguntarte y Estuvo preguntarte. increíble, mil gracias. Un honor. ¿Dónde te encuentran? Yo estoy en @Calixto, en ex, doctor Eduardo Calixto en las otras redes sociales. Ahí me encuentran, ahí ponemos todo lo que hemos platicado y se va a presentar el libro en la Feria del Libro de Guadalajara el 3 de diciembre, así que ahí Qué nos padre. vemos. Ay, qué padre. No Qué se lo padre. Y luego pierdan. tienes un curso, ¿no? Que también das. Sí, ya se acaban estos en Feeling, en la plataforma de Feeling, ahí son unos diplomados. Y bueno, pues esperemos que venga un 2025 ya distinto y que hagamos más cosas, pero lo voy a estar compartiendo en estas redes redes se sociales. encuentran toda la Sí, por información. supuesto. No, felicidades nuevamente por Gracias. ese librazo. Gracias. De verdad. Mil gracias por haber venido el día de hoy a compartir todo tu conocimiento y tu saber con nosotros. Ha sido un privilegio. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de producción, Janine, Felipe, Roger, por esos videos tan padres. Y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida.